se nos da f doble' de x igual a menos 2 seno x, f' de 0 es igual a 5, y f de 0 es igual a menos 4. Se nos pide que determinemos f de x, y el valor exacto de f de pi dividido por 3. Cuando determinamos una antiderivada o evaluamos una integral indefinida, podemos pensar en esto como realizar la operación opuesta de diferenciación. Si observa nuestras notas a continuación, la integral indefinida de f de x con respecto a x es igual a f grande de x más c, donde f grande de x más c es la familia de funciones cuya derivada es la dada función integrando de f de x. Lo que significa que si encontramos la antiderivada de la segunda función derivada, podemos recuperar la familia de funciones de primera derivada cuya derivada es f doble'. Y luego, porque tenemos esta condición inicial, f' de 0 es igual a 5, podemos determinar la función de primera derivada mediante la determinación de constante de integración. Empecemos por integrar la segunda función derivada de menos 2 seno x con respecto a x, que es igual a menos 2 veces el coseno negativo x más c, que se simplifica a 2 coseno x más c, así que de nuevo, porque encontramos la antiderivada de la segunda función derivada, conocemos la familia de funciones de primera derivada. Debe tener la forma de f' de x igual a 2 coseno x más c. Pero de nuevo, ahora podemos referirnos a la condición inicial para determinar la primera función derivada, porque sabemos que f' de 0 es igual a 5. Así que si f' de 0 es igual a 5, si sustituimos 0x en la primera función derivada, la función derivada el valor debe ser igual a 5. Esto nos da la ecuación 2 veces el coseno de 0 más c es igual a 5. El coseno 0 es igual a 1, lo que nos da la ecuación 2 más c igual a 5. Restar 2 en ambos lados, tenemos c igual a 3. Así que ahora sabemos lo específico. Primera función derivada es f' de x igual a 2 coseno x más 3. Y ahora que tenemos el primera función derivada, podemos encontrar la antiderivada de esta función para ayudarnos a denominar f de x. Y ahora evaluaremos la integral indefinida de 2 coseno x más 3 con respecto a x, que es igual a 2 seno x más 3x más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es 2 coseno x más 3, lo que indica que f de x debe estar en la forma de 2 seno x más 3x más c. Y de nuevo, porque se nos da f de 0 es igual a menos 4, podemos determinar función específica f de x determinando el valor de c. Si f de 0 es igual a menos 4, si sustituimos 0 por x en f de x, el valor de la función debe ser negativo 4. Que nos da la ecuación 2 veces el seno de 0 más 3 veces 0 más c. Es igual a menos 4. Simplificación en el izquierda, seno 0 es 0, 3 veces 0 es 0. Nuestra solución es que c es igual a menos 4, lo que significa que la función específica f de x, en nuestro caso, f de x es igual 2 seno más 3x menos 4. Plus 3x minus 4. Volviendo a la pregunta. Se nos pidió que determináramos f de x, que ahora tenemos. Y ahora se nos pide determinar el valor exacto de f de pi dividido entre 3, así que f de pi se divide por 3. Es igual a 2 veces el seno de pi dividido por 3. Más 3 veces pi dividido por 3 menos 4. Para una revisión rápida, si dibujamos un triángulo de referencia 30, 60, 90, pi dividido por 3 sería este ángulo aquí. Podemos etiquetar el corto pata 1, hipotenusa 2, luego raíz cuadrada de pata larga 3. Seno de pi dividido por 3 es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, o raíz cuadrada 3 dividida por 2. Lo que nos da 2 más de 1 veces raíz cuadrada 3 dividida por 2 más 3 sobre 1 veces pi dividida por 3. Menos 4. Simplificando, 2 divididos por 2 se simplifica a 1. 3 dividido por 3 simplifica el 1.
El valor exacto de f de pi dividido entre 3 es raíz cuadrada 3 más pi menos 4. Espero que esto te haya resultado útil.